En este día 30 de mayo meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos 46-52. En aquel tiempo, cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga?». El ciego le dijo: «Rabuní», que vea. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje que nos presenta Marcos, vemos que Jesucristo está en su último viaje a Jerusalén, como él mismo había anunciado, dado que su destino era la cruz. Pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por medio de sus palabras o por las obras que hacía. Ahora llegó a Jericó, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y allí tuvo lugar un incidente que por su interés el evangelista lo ha recogido en su relato. No obstante, notamos cierta diferencia entre los evangelistas en cuanto al punto exacto donde ocurrió el incidente. Mientras Mateo y Marcos afirman que el milagro se produjo al salir de Jericó, Lucas dice que fue acercándose Jesús a Jericó. Lucas 18:35. Quizá la explicación a esta aparente contradicción la debamos buscar en el hecho de que en aquel momento había dos ciudades que se llamaban Jericó. Por un lado estaban las ruinas de la antigua ciudad de la que nos habla el Antiguo Testamento, Josué capítulo 6, y que fue destruida precisamente por Josué, y la nueva Jericó construida por Herodes. Por lo tanto, puede que cada uno de los evangelistas haya tomado como punto de referencia una Jericó diferente, y dado que ambas estaban como a 1,5 kilómetros de distancia entre sí, deberíamos entender que Bartimeo se encontraba en algún punto intermedio del camino entre ellas. No obstante, en cualquiera de los casos, este es un detalle interesante porque pone en evidencia el carácter independiente de los relatos de los evangelios, desmontando la teoría popular de que unos evangelistas copiaban lo que escribían los otros. Marcos quiere explicar a sus lectores que Bartimeo, que quería decir hijo de Timeo, y aquí Marcos lo reconoce o lo llama con esa familiaridad en la que nos hace pensar que tal vez el Padre y el Hijo llegaron a ser figuras conocidas dentro de la iglesia primitiva. También nos dice que Bartimeo era ciego y como resultado era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida muy degradante. Además, aunque la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatorio para los varones mayores de 12 años, Bartimeo se encontraba impedido de ir. Para él, la fiesta lo único que le podía aportar era que por el camino en donde él se ponía a mendigar.
En aquellos días pasará mucha más gente de lo habitual y podría encontrar algunas pruebas de la generosidad de los peregrinos que aliviaran en algo su necesidad. Pero aquel día Bartimeo recibió la presencia de un peregrino especial. Se trataba de Jesús Nazareno, del que él había escuchado hablar mucho. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera quería perder la oportunidad de tenerle delante de él. Y lo cierto es que se trata realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por ahí. Igualmente nosotros, cuántas oportunidades irrepetibles nos perdemos o la gente pierde tiempo para acercarse y conocer a Jesús. Muchos años que a veces no se acercan a la iglesia o hicieron sus sacramentos y luego se olvidaron. Como Bartimeo nos dice que siempre debemos tener esa actitud decidida, vigorosa, de no dejar pasar la oportunidad y conseguir aquello que tanto anhelaba este ciego. Así tenemos que ser nosotros, tener ese anhelo, ese deseo profundo de conocer a Jesús. De ninguna manera tiene que ser un impedimento, así como este ciego que estaba limitado físicamente y en el que probablemente por ser ciego estaba excluido de la sociedad o no podía ver las obras de Jesús. Pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Notemos que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el Hijo de David, es decir, el Mesías anunciado, el Rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Pero no solo se dirigió a él como descendiente legítimo del Rey David, también reconoció su deidad. La forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Evidentemente una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Y quizás muchos le reprendían para que se callase. No sabemos las razones por qué la multitud le pedía que se callase. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. A veces será el diablo quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención. Otras nos hará ver que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. El Señor permite todo esto a veces para probar cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida para acercarse a Jesús. Podemos imaginarlo en su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado, sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor, pero no cesando en su empeño. Y eso también nos recuerda esa inquebrantable insistencia, nos recuerda a esa viuda que pedía justicia ante el juez y que finalmente la obtuvo por su perseverancia. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos,
no pasará de largo frente a este alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre víctima de su enfermedad, alguien que no contaba dentro de los grandes planes de gobierno que todos se hacían en torno a Jesús. Pero el Señor no pensaba como ellos, así se conmovía ante la necesidad y miseria que el pecado ha introducido en este mundo. Así que el Señor mandó llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Ten confianza, levántate, te llama, le dijeron. Qué contradictoria es la gente. Hacia un momento le estaban mandando callar y acto seguido le animan a que vaya a Jesús, porque seguro que le sanaría. Esto revela que muchas veces hay opiniones que condicionan, pero de ninguna manera nos pueden desanimar para acercarnos al Señor Jesús. Entonces nos dice el texto, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta. Notemos los verbos que utiliza el evangelista para sugerirnos la presteza con la que Bartimeo respondió al llamado. Arrojó, se levantó, vino. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el evangelio dicen, ahora soy muy joven. Cuando esté a punto de morirme ya le entregaré mi vida al Señor. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, que no aman al Señor ni su salvación, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de que entregarle su vida. Pero el ciego Bartimeo no era así. Y un detalle muy interesante es que el ciego arrojó su capa. No debemos olvidar que para un mendigo como él, esto era muy significativo, puesto que sería lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como las fincas o las casas que el joven rico pudiera tener. Pero la diferencia entre ambos fue que el Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar a Jesús. Y el Evangelio nos dice también que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? La pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para sanarle y aquel hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque pone en evidencia lo que realmente había en su corazón, es mirar la intención que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que ve Jesús y por eso pone en evidencia esta pregunta. ¿Cuál era el interés concreto que tenía Bartimeo hacia Jesús? No debemos olvidar que hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan interés en él. Por otro lado, si Jesús lo hubiera sanado inmediatamente, no habría tenido lugar ni el más mínimo intercambio de palabras, pero el Señor quería tener un encuentro con Bartimeo en el que éste pudiera expresar su necesidad y evidenciara su fe, para de esta manera llegar a establecer una relación de comunión personal con él. Por eso le dicen, vete, tu fe te ha salvado, y seguía a Jesús en el camino. La curación se produjo en respuesta a la fe del hombre, demostrada por su persistente vehemencia, por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por su petición al Señor. Ahora Bartimeo vuelve a ver. Hasta ese momento no había visto a Jesús. Esta era la primera vez. Tal vez podemos preguntarnos cómo esperaba que fuera Jesús. Pensaba en un ser glorioso rodeado de santos ángeles o creía que sería una figura vestida de ropaje real y rodeado de nobles en el camino hacia el trono. Lo cierto es que cuando lo pudo ver se dio cuenta de que Jesús era simplemente un viajero. Y no por ello quedó defraudado, sino que lo siguió reconociéndolo como su rey y continuó el camino con él glorificando a Dios. Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No era ese tipo de personas que una vez que reciben de Dios
lo que desean, ya no se acuerdan más de él. De ninguna manera iba a dejar a su bendito benefactor. Así que se unió a él en el camino que le llevaba a Jerusalén. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad, recuperó también su dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como judío. Todo esto nos viene a confirmar, a ilustrar las palabras que Jesús había dicho. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante que podamos detenernos un momento, porque tú y yo seguramente que también somos esos Bartimeos en el que tenemos cegueras espirituales y a veces no podemos ver la realidad como Cristo la ve y no alcanzamos a ver tantas injusticias, tanto pecado, y a veces vemos borroso. Por eso, cuán importante que nos acerquemos a Jesús como el Hijo de David y le gritemos: Jesús, ten compasión de mí. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.